Qué lindo verte. ¿Cómo estás, Nati? Bien, muy bien. Sí, pero no te van a... Bueno, te elegís un libro. Esperamos un minutito y ya empezamos. ¿A mí me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, se escucha Sí, ahí bien. Sí, ahí se Ah, escucha. pues a Manuel no lo Ah, escuchamos. ¿Ahora ¿ahora sí sí me me escuchan? escuchan? Sí, Sí. Buenísimo. ¿Arrancamos? adelante. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a la cuarta reunión de ASUG de este año. Los temas que tenemos son un adelanto un poco de lo que va a venir como My Teams o esta nueva definición de equipos dentro de la plataforma de SuccessFactors y con el módulo de Performance and Goals, cómo manejar el tema de OKRs en forma distinta o adicional a lo que se gestiona hoy. Y después Joel nos va a mostrar todo lo que ya les venía adelantando de este tema de Docs, que es la parte de reconocimiento de imágenes, lectura de lo que dice el documento, interpretar eso, dejarlo disponible en una API y vamos a mostrar cómo terminamos actualizando SuccessFactors en eso. Y para cerrar les voy a mostrar un poco de esta funcionalidad de Enterprise Content Management by OpenText para la gestión documental. Entonces avanzamos, como siempre, bien dispuesto para el tema de preguntas y dudas y lo que fuera, así que arranquemos. ¿Qué es esta nueva funcionalidad de MyTeams? Es una funcionalidad que viene como parte de la plataforma, va a venir ahora en el próximo release. Voy a esconder la barra, perdón. Que como les digo, va a venir como parte de la plataforma y lo que me va a permitir a mí es crear nuevos equipos de trabajo sin tener que cambiar de posición, sin tener que hacer un cambio de estructura, sino la posibilidad de crear diferentes equipos. Y si bien es una funcionalidad incipiente, vamos a decir, este tema de equipos, en el roadmap hay mucho de lo que se va a hacer para que efectivamente esos equipos se integren con la parte de Opportunity Marketplace, pero también que se puedan ver desde el organigrama. Ya hay esta integración que les digo con la parte de Performance and Goals, y se va a ir ampliando esta funcionalidad dentro de la plataforma de SuccessFactors para que puedan gestionar justamente a equipos de trabajo. Entonces, básicamente lo que voy a poder hacer es ir generando distintos equipos, ir conformando equipos. Esos equipos va a tener una definición de qué es el equipo, quién lo está liderando, cuál es la descripción del equipo, y voy a poder gestionar los miembros, poder ir
agregando o quitando miembros a ese equipo, definir si es un propietario o un miembro y darle un rol a esa persona, definir qué rol va a tener dentro del equipo. Como les digo, esta es una funcionalidad que se agrega a lo que ya tenemos y podemos conformar entonces un equipo. Obviamente podemos buscar nuevas personas que querramos ingresar a ese equipo y lo que fuera, como cualquiera de las funcionalidades que tenemos. Ahora, una vez que tenemos definido ese equipo, entonces lo que podemos definir son los OKR, los Objective Key Result que queremos manejar con ese equipo. Y acá una parte interesante agregada a esto es consejos acerca de los OKR. Lo que busca la herramienta es que todas las personas que estén usando, gestionando y definiendo tengan una ayuda en línea de qué es lo que deberían hacer, cómo lo deberían hacer, cuáles son las características que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa ayuda puntual a la mano para lo que es la gestión y definición de esos OKR. Entonces, por un lado voy a poder ir definiendo todos los OKR que tengo y cuáles son los objetivos intermedios que estoy definiendo para eso y qué porcentaje de avance tengo. Entonces, vamos a editar uno como para que se vea, y entonces yo puedo escribir cuál es el resultado clave, y nuevamente la idea es que en cada objeto tenga cómo debería describir ese resultado, cuál es el ejemplo, etcétera, etcétera, como para guiar a esa persona que está creando un objetivo. ¿Qué es lo que se desea medir? ¿Cuál es el valor que vamos a medir? ¿Cómo venimos con ese valor actual? ¿Y cuál es el porcentaje objetivo que se consideraría un éxito? ¿Qué pasa con muchos de los OKR? Llegar a cierto porcentaje ya es alcanzar ese logro, y obviamente si lo supero estoy mucho mejor. Puedo definir cuál es la fecha en la que lo tengo que hacer, y lo que podría hacer es, de la gente que tengo en ese equipo, definir a quiénes les aplica particularmente ese OKR. Con esto entonces puedo, como les decía, ir definiendo el nivel de el objetivo y cuáles son los KR que tengo para ese. A lo cual podría obviamente añadir nuevos resultados a ese OKR, perdón, añadir nuevos KRs a ese objetivo. Puedo darle un estado de cómo viene, y me va a ir definiendo de acuerdo a cuál es el porcentaje de avance que tengo en cada uno, cuál es el promedio que me lleva de ese objetivo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Los noto tímidos hoy. Hay una consulta, Manu. Esto, digamos, es aparte de lo que tenga que ver con goals, o en algún punto se Sí, integra. es aparte. A ver, por un lado es aparte, es una funcionalidad que, además de los teams que son parte de la plataforma, si tenés el módulo de Performance and Goals, podés activar esta funcionalidad de OKRs en la plataforma. No es mandatorio, no tenés por qué manejarlo de esta forma, pero es una funcionalidad adicional que podrías tener para por ahí ciertos equipos en los cuales vos, por lo general son muy dispersos y son metas muy cross a la compañía y demás, que te conviene manejarlos en este formato mucho más simplificado que en la definición de objetivos, la evaluación, el seguimiento y demás, y actualizar, digamos, ese OKR una sola vez para todo ese team.
En Roadmap viene justamente una mayor integración con la parte de Performance and Goals para la evaluación o seguimiento, vamos a decir, en un formulario de lo que actualmente definís como OKR. ¿Y pueden convivir los dos, los OKRs y los Sí. goals, o después se elige uno? Conviven los dos, hoy por hoy son estructuras totalmente separadas. Buenísimo. Acá es normal. Manu, una pregunta. ¿Y esto también se relaciona con el módulo de desempeño? Es decir, ¿se podrían evaluar estos KRs desde performance? Todavía no. Por eso te digo, hoy por hoy vos la actualización la haces solamente desde la gestión de OKR. En Roadmap viene como evolución de este modelo que lo integres con los otros módulos de SuccessFactors. Perfecto, gracias. Dale. Como les decía, esta es una funcionalidad que viene ya a partir del próximo release y que la deberían empezar a ver en las instancias de preview. Si está justamente con... si alguno ya avanzó, digamos, en el modelo con Opportunity Marketplace, la relación que ya hay es que cuando vas a crear un grupo, si ya tenés definido un proyecto en Opportunity Marketplace, podés tomar a la gente de ese proyecto de Marketplace y generar, copiar, vamos a decir, ese grupo. Recuerden que en Opportunity Marketplace vos tenés la posibilidad de postularte a un equipo, aceptar, hacer una oferta y demás, y después ya quedás integrado en ese equipo. Lo que se puede hacer es justamente cuando vas a crear un equipo acá, es tomar ese equipo que ya está creado en Opportunity Marketplace. Y ese era el primer tema que teníamos para mostrarles hoy. El segundo tema es justamente esta funcionalidad de Document Information Recognition, que es una funcionalidad de BTP. De BTP, y cuál es la idea que tenemos con Joel para mostrar, es justamente aprovechar esta funcionalidad de BTP, que básicamente lo que hace es leer un documento, una foto, una imagen, interpretarla, poder determinar qué tipo de documento es y reconocer los caracteres que tiene, y esa información publicarla en una API para que después la podamos procesar en cualquier otro servicio. Entonces, ¿cuál es la idea de este modelo? Ya sea porque tengo en Empleado Central o en SuccessFactors, digamos, un documento, o porque estoy cargando un documento, o porque lo envío a una casilla, a un servicio, o porque lo hago a través de un bot, de una app, o de lo que fuera. Básicamente, a la larga lo que hago es tomar ese documento y enviarlo al servicio de extracción de información de documentos. Ese servicio lo que va a hacer, como les digo, es interpretar ese documento, escanearlo, hacer OCR, y lo que puedo hacer entonces, una vez que lo tengo definida en esa API, en nuestro caso a través de SAP Cloud Integration, pero podría ser a través de cualquier servicio, es devolver esa información y actualizar esa información a través de las propias APIs, en nuestro caso de SuccessFactors, con la información de ese documento. Imagínense el caso de, no sé, cargué mi DNI, pero no puse fecha de emisión, fecha de vencimiento y demás. Entonces, con este servicio lo que puedo hacer es, primero asegurarme que la foto que subí sea efectivamente de mi documento. Y después, actualizar información en SuccessFactors que por ahí o no estaba, o que corrijo a través de la API. Así que le doy paso acá a mi colega Joel para que nos muestre. Acá está la foto de Joel para que lo vean. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, para los que no me conocen, ese soy yo, y salí favorecido en esa foto, así que imaginen mi persona. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. La idea es hacer primero una breve introducción, ¿sí?, de lo que son estos servicios que Manuel estaba hablando, y luego sí pasar a mostrarles la demo, que es un caso real con un ambiente de prueba de SuccessFactors y también de los servicios de inteligencia artificial. Sí, cualquier duda que tengan me interrumpen y lo vamos viendo. Bien, de lo que vamos a hablar
es de AI Business Services, son estos servicios de inteligencia artificial aplicado, ¿sí? Para procesamiento tanto de documentos, ¿sí? Como de reconocimiento de entidades y otras utilizaciones. La idea es que en este caso en particular veamos el caso de uso de uno de estos servicios aplicado a recursos humanos. Simplemente para ponernos en contexto, AI Business Services es parte de BTP y es un conjunto de servicios que, como les decía anteriormente, nos van a permitir a nosotros poder brindar escenarios y procesos de inteligencia artificial embebida en cada una de las aplicaciones. ¿Sí? Son servicios que ya están ready to use, es decir, que lo único que tenemos que hacer nosotros es definir qué servicio queremos utilizar, ver el caso de negocio y aplicarlo. ¿Sí? Que fue en este caso lo que nosotros hicimos. Y esto lo que nos trae como beneficios es poder empezar de una manera ágil a resolver problemáticas que en este caso en particular lo que nosotros estamos buscando es reducir las tareas manuales, ¿sí? Para determinados procesamientos. Esto lo que hace es disponibilizar tecnologías APIs, ¿sí? Entonces el tipo de integración que tiene es abierto a cualquier sistema y a cualquier tecnología, es decir, que no está limitado a tecnologías SAP. Sí, ¿y cuáles son los beneficios que trae? Primero, una rápida implementación. Como les decía, son servicios que ya están listos para utilizar. Poder brindar todo lo que es mejoras en los procesos, ¿sí? Y desde ya poder brindar mejor calidad, tanto interna y externamente en cada uno de los procesos. ¿Sí? Esto es simplemente para que ustedes puedan tener un conocimiento, ¿sí? De todos los servicios que tenemos. Tenemos todo lo que es servicios de clasificación de documentos, servicios de extracción de información de documentos, sí, que es el caso que vamos a ver hoy. En este caso, por ejemplo, de Document Classification, lo que nos permite es, nosotros recibimos en un mismo correo, por ejemplo, todo lo que son diferentes currículums y otro tipo de documentación, y que nosotros podamos extraer esos datos y clasificarlos y después guardarlos en carpetas ya para poder tener un proceso más simplificado de todo lo que es la digitalización de esos documentos. Todo lo que es servicio de Ticket Intelligence, esto estamos orientados a lo que es la autorresolución de incidentes, ¿sí? Esto utiliza básicamente algoritmos de resoluciones anteriores, entonces ante el momento que se crea un ticket, esto lo que va a hacer es buscar todos los patrones que tengan una resolución similar y proponer directamente una solución para ese ticket, hacer recomendaciones de atributos, es decir, poder empezar a reconocer, ¿sí? Qué hay dentro de cada documento, ¿sí? Entonces podemos empezar a imaginar que una vez que nosotros definimos que hay un currículum, ¿sí? Podemos definir qué profesiones hay en cada uno de esos currículum, ¿sí? Entonces podemos empezar a hacer segmentaciones y clasificaciones mucho más precisas. Tenemos todo lo que es Invoice Object Recommendation. Esto es un servicio 100% orientado a finanzas, ¿sí? Lo que les permite es, ante facturas que no tienen una orden de compra asociada, poder definir a qué centro de costo y cuenta contable va imputada. Y este servicio nos permite reconocer entidades, ¿sí? También es parte de todo lo que es la clasificación de documentos. Hay servicios que ya están directamente embebidos, ¿sí? En cada una de las LOBs, por ejemplo, todo lo que es la parte de recomendaciones de learning, ¿sí? Dentro de SuccessFactors ya utiliza estos servicios embebidos. Y después hay aplicaciones standalone, que estas son propias de finanzas. Pero bien, entonces la idea es que nosotros podamos, a través de Document Information Extraction, poder extraer toda la información, ¿sí? De un documento, poder hacer un mapeo, ¿sí? De los datos que existen en un sistema y a su vez poder hacer la digitalización de los documentos, ¿sí? Y una vez que nosotros terminamos ese procesamiento, decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y a dónde lo vamos a estar generando? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Bien. Entonces, esto es un caso, ¿sí? Puntual. Perdón, ¿sí? Joel. Sí. Hola. Sí, Joel, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Abel? No, te quería consultar si vas a Sí. mostrar alguna forma, digamos, sobre esto, si vas a hacer algún ejemplito, algo, Sí, de vamos a ver un algún caso reconocimiento de real. un currículum.
que De un decías. currículum no, pero, O de un texto, pero algo si querés sí sencillo. lo podemos hacer. Bien, bien, bien. Sí, pero queda tranquilo que después de estas PPTs aburridas hay una demo para ponerle un poco más Eso, de onda. está buena la idea, está interesante. Dale, Sí. esperamos. Entonces, bien, entonces esto lo que nos permite a nosotros es, de un documento no estructurado, directamente poder hacer la extracción y el mapeo automático de todos los datos. ¿Sí? Entonces, este es el escenario que vamos a ver ahora de HXM, donde lo que nosotros vamos a tomar es un documento, ¿sí? Que es una constancia de quit. Eso lo vamos a cargar a través de una aplicación, simplemente por el hecho de hacerlo visual. ¿Sí? Porque si nosotros ahora lo que hacemos es enviarlo a través de un mail, esto va a ser todo el proceso, se va a registrar automáticamente, pero digamos vamos a perder una parte visual de lo que nosotros podríamos hacer. Y después vamos a ver cómo es que se genera ese mismo documento en SuccessFactors y vamos a entrar a ver en la aplicación cómo es que se hizo la extracción de los resultados. ¿Sí? Entonces, antes de ir a la demo, ¿sí? Como último detalles, una vez que nosotros definimos ¿sí? un modelo de documento, después lo que va a hacer el sistema automáticamente es ir aprendiendo. ¿Sí? Entonces, en el caso de que se reconozca, por ejemplo, un currículum con un dato que no sea correcto, nosotros al corregirlo, ¿sí? Al decirle al sistema, este servicio o este currículum en realidad no es de un ingeniero, sino que es de un contador, el sistema ya automáticamente va a empezar a analizar esos patrones y los va a ir corrigiendo en base a los históricos. ¿Sí? Esta es una arquitectura de cuáles son todas las capacidades que ustedes tienen para poder hacer la implementación de estos servicios. ¿Sí? Siempre el primer punto va a ser desde ya una persona que va a tener que hacer el envío de esos documentos. ¿Por qué? Porque esto va a generar un trigger que básicamente lo va a hacer es va a llamar a esa API para procesar el documento. Como les decía, es algo que funciona en una tecnología abierta, es decir, que se puede integrar a cualquier sistema. Sí, con cualquier tecnología. De hecho, la aplicación que hice se hizo directamente sobre una aplicación web, ¿sí? Que nada tiene que ver, ni siquiera es una aplicación desarrollada para SuccessFactors. Después está todo lo que es el corazón, ¿sí? De los AI Business Services, y después este resultado lo que va a agarrar es volverlo como un transaccional a cualquiera de los sistemas. ¿Sí? Y ahora sí salimos de la presentación aburrida y nos vamos a ver el caso real. Bien. Como les decía, lo que tenemos acá es una constancia de quit. ¿Sí? Tenemos el nombre, un número de documento y un número de quit asociado. Voy a refrescar acá por las dudas. Bien, acá lo que tenemos es SuccessFactors. Vamos a buscar, en este caso, Ignacio Corleto. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en este caso es buscar el número de ID de empleado, ¿sí? Y dentro de lo que es la información personal, vamos a ver que solamente tiene cargado el quit. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la aplicación que yo les decía, ¿sí? Que simplemente tiene un número, perdón, esto es la parte para cargar el documento, que lo vamos a subir. Acá yo puedo seleccionar qué tipo de documento vamos a estar procesando, ¿sí? Si va a ser una foto de un DNI, si va a ser un número de quit, ¿sí? O el tipo de documento, y acá le vamos a decir que lo asocie a un número de empleado, ¿sí? Que en este caso es 75004. Cuando lo vayamos a procesar, ¿sí? Esto es una confirmación que después esto nosotros, esta ID lo podemos traquear. Y si nos vamos a SuccessFactors, actualizarlo. ¿Sí? Vamos acá abajo. Vamos a ver que ya automáticamente se generó esta línea adicional, que es lo que nosotros generamos. ¿Sí? Y en el caso, si que nosotros queramos ver, esto que tenemos acá es lo que yo le digo el corazón, ¿sí? De todas esas APIs, que es donde nosotros podemos hacer validaciones y correcciones a cada uno de los modelos. ¿Sí? Estos modelos que ya están. Entonces vamos a ver todo lo que es el procesamiento, la fecha en que se procesó, cuál es el modelo digitalizado, ¿sí? Que se subió, cuáles son los campos que se extrajeron, y acá nos va a poder
analizar, ¿sí?, cuál es la probabilidad del algoritmo de la extracción de los campos, ¿sí? En este caso vemos que como tiene un aproximado de mayor al 80%, está todo ok, pero en el caso de que no, nosotros podemos venir a editar y decir, bueno, este campo que se reconoció, por ejemplo, como titular, yo lo puedo asignar a otro campo que yo tengo definido. Entonces, de esta manera, en el caso de los errores, nosotros vamos reentrenando cada uno de estos de los modelos, ¿sí? Entonces, y esto es lo bueno, es que no es algo que se tenga que entrenar desarrollando. Es simplemente un template que nosotros vamos a definir cuáles son los campos, ¿sí?, que vamos a estar utilizando, y dentro de eso nosotros vamos a cargar un único modelo para entrenarlo, ¿sí?, y después ya el sistema va a ir empezando a reconocer los patrones automáticamente. No sé si hay alguna duda, consulta. Sí, ahí recuerden que lo que hay que hacer es entrenar a esos modelos. Entonces, vamos a definir cuáles son los tipos, no sé, en el caso de DNI, nosotros vamos a hacer ejemplos con los DNI nuevos, con los DNI papel, con los DNI viejos, o sea, vamos a ir entrenando ese modelo para que cada vez reconozca más tipos de documentos. Y eso hace que sea ilimitada la cantidad de tipos de documentos que ustedes quieran analizar y procesar. No requiere, digamos, de que es un set finito de documentos, sino que ustedes pueden ir diciendo, bueno, ¿para qué caso de uso quieren usar esa aplicación? Y por ahí somos reiterativos, pero recuerden que esto funciona como un servicio, entonces yo puedo o usarlo desde una app como nos mostró Joel, o usar un bot para pedir esos documentos y enviarlo al servicio, o los documentos que tengo cargados en SuccessFactors, extraerlos vía CPI, enviarlos al servicio y devolverlos a SuccessFactors. O sea, hay muchos tipos de casos de uso que ustedes pueden definir usar. Te hago una consulta. ¿Se puede usar este servicio sin tener SuccessFactors? Sí, de hecho vos lo podés consumir porque lo que te brinda a vos es simplemente un conjunto de APIs para que vos puedas empezar a extraer información y procesar documentos independientemente de las soluciones que tengas. Sí, como te decía, una de las ventajas de estos servicios son de código abierto, entonces no estás limitado a una tecnología SAP. Perfecto, quizás yo lo puedo utilizar, tenemos SAP, pero no tenemos todavía SuccessFactors. ¿Puedo utilizar estos documentos como para extraer datos, igualmente hacer la carga de legajos, por ejemplo, que pueda leer como tipo DNI igual Quill, y que sí se cargue automáticamente en el legajo de SAP? Sí, exactamente. Sí, mientras haya una API, digamos, o lo que fuera, lo puedes cargar, o a través de un archivo o lo que sea. Lo que hace justamente es, el servicio es, vos le envías un documento, te reconoce ese documento, hace OCR del documento y te pone en los campos que vos definiste la información que le echó. Después con esa información haces lo que quieras. La actualizás en el servicio que a vos se te ocurra y no está limitado a documentación de recursos humanos. Es el servicio, a la larga vos entrenás para lo que quieras. Documentos, facturas, contratos, lo que vos definas que el caso de uso aplique. Ok. Para pedir cotización de esto, ¿cómo se llama bien el servicio? El servicio se llama, o sea, el conjunto de servicios es AI Business Services. Y este servicio en particular se llama Document Information Extraction. Ok. Muchas gracias. No, por favor. Ahora después en la presentación, cuando subamos la presentación y compartamos, yo les voy a poner esa información para que les quede claro a todos y lo puedan buscar y cotizar con su AE amigo. ¿Dudas, comentarios antes de pasar al siguiente tema? Bueno, igual después cualquier cosa nos preguntan. Avanzamos entonces con la presentación. Gracias, Joel. Dale. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día.
Bien, vuelvo a tomar yo control entonces de la presentación y avanzamos con el tema de Enterprise Content Management by OpenText. Este servicio seguramente lo han escuchado, hemos charlado en otras oportunidades y demás, pero junto con todo el tema de onboarding, que estamos viendo mucho movimiento, digamos, en ese sentido, dispararon, por un lado, esta iniciativa que hicimos con Joel para el tema del reconocimiento y actualización de documentos, porque hay todo un esfuerzo, digamos, de parte de recursos humanos de no solo asegurarse de que la gente suba los documentos, sino que haya subido el documento que realmente era, que haya actualizado la información bien y que no haya inconsistencias y demás. Y la segunda parte digamos, de esa operatoria es, bueno, ¿dónde quedan los documentos? ¿Cómo los puedo ordenar? ¿Cómo los puedo organizar? Y demás. En el caso particular de SuccessFactors, recuerden que cada documento queda asociado, por un lado, a la estructura de datos donde lo subimos, y que después hay una opción para administradores de gestión de documentos, vamos a decir, donde puedo ver todos los documentos asociados a una persona, independientemente en qué proceso se hayan subido o cargado esos documentos, pero no los puedo ordenar en carpetas, no puedo saber si me falta algún documento, no puedo definirle fecha de caducidad y otro montón de funcionalidad que agrega, digamos, un gestor documental, como en este caso el de OpenText. ¿Cuál es la idea? Entonces es que no importa justamente dónde yo haya subido ese documento. Si lo subí cuando estaba haciendo el proceso de onboarding, si lo subí cuando ya era empleado en alguna de las estructuras de empleado central para la gestión de documentos, o incluso que lo suba a mano porque los cargo directamente en la gestión documental, es que me pueda tener todo eso junto, digamos, en una herramienta como OpenText, integrada a SuccessFactors, complementando, digamos, todo lo que es la gestión documental de lo que es, vamos a hacer, el legajo electrónico de la persona. Y acá se agrega mucha funcionalidad, ya les digo, de no solo replicar esa documentación desde SuccessFactors a OpenText, sino entender si faltan documentos, qué fecha de caducidad tienen, cuándo hay que cargarlos nuevamente o actualizarlos, pero también otras funcionalidades como generar documentos, como definir quiénes pueden ver cada documento según el estadio de la persona. Y obviamente OpenText no es la única herramienta de gestión documental que hay en el mercado, y si bien la mayoría de las cosas se pueden desarrollar, hay ciertas cuestiones que nosotros entendemos que son muy valiosas para clientes que ya tienen SuccessFactors. Les repito, no es que no se puedan desarrollar estas integraciones. Ambos productos, SuccessFactors y OpenText, trabajan vía APIs de integración, por lo cual se pueden construir esos modelos, pero la verdad es que al tener este producto ya integrado a SuccessFactors, se ahorra todo ese tiempo de desarrollar esa integración, que no solo es la de enviar documentos de una aplicación a otra, sino en nuestro caso, por ejemplo, es la de sincronizar los roles de autorización que tiene un empleado en SuccessFactors. Entonces, si yo, no sé, contrato un nuevo business partner y ya tiene un área que atender, que esos permisos ya se hereden también en la herramienta de gestión documental, que ella pueda acceder entonces a revisar la documentación de los empleados que atiende esa área. O si contrato un nuevo manager, que ese manager ya herede los permisos para ver la documentación de su equipo. O que si contrato en realidad a alguien en el equipo de legales, que pueda empezar a ver los documentos
solo cuando, no sé, un empleado está en juicio con la empresa. Y manejar entonces esa permisiología integrada nos ahorra mucho tiempo y mucho impacto en el sentido de la usabilidad, y no tener que ir a solicitar permisos nuevos y demás cada vez que hay un cambio organizativo en SuccessFactors y que lo tengo que ir a replicar a la herramienta de gestión documental. En este caso con OpenText eso ya lo tenemos totalmente sincronizado. Y adicionalmente, lo otro que yo destaco de la integración es justamente la integración de metadatos, de poder tomar información que está en SuccessFactors para generar, por ejemplo, documentos nuevos, que dentro de OpenText se puedan generar documentos, como pueden ser contratos, ofertas o lo que fuera, y que eso tome, por un lado, una plantilla definida en OpenText, y por otro lado, la información que viene de SuccessFactors. A grandes rasgos, digamos, lo que permite, digamos, esta funcionalidad de OpenText es justamente, por un lado, la eficiencia operativa, el hecho de generar documentos que se disparen a través de una transacción, por ejemplo, de SuccessFactors, que si yo tengo un alta de una persona, pueda disparar directamente la generación de un contrato. Que si tengo, no sé, un cambio de ubicación de una persona, que dispare la generación de un documento nuevo que diga que la persona acepta trasladarse de una ubicación a otra. Entonces, puedo hacer realmente procesos integrados entre lo que es realmente la transacción operativa y la documentación que se tiene que generar. Incluso generar documentaciones masivas, digamos. Tomar la información que está en SuccessFactors y procesar grandes volúmenes de información y generar documentos. Por otro lado, obviamente todo lo que es la productividad de la gestión propiamente de documentos, de poder generar carpetas, de poder generar el orden, de poder entender qué caducidad tienen, dónde tienen que estar, qué documentos faltan y demás. Y obviamente el tema de cumplimiento, asegurarme que según el tipo de contrato, el tipo de empleado y las características que tenga, siempre esté con la documentación necesaria. Hasta ahí era la PPT, ahora voy a empezar a mostrar el producto. Recuerden que si hay dudas, comentarios o lo que fuera, no duden en preguntarme. Me quiero asegurar que estén viendo mi pantalla de SuccessFactors. ¿Alguien que me...? Sí, perfecto, se ve. Sí, sí, Manuel. Ah, bueno, gracias a todos. Entonces, la idea justamente es, el primer caso que le voy a mostrar es la experiencia de un usuario, digamos, que entonces, trabajando naturalmente en SuccessFactors, lo que puede tener es el espacio personal de trabajo, digamos, es entender qué información de gestión documental tengo sobre mi persona. Y esto, como ven, está embebido en la herramienta y hay un single sign-on, digamos, que me permite tener ambas soluciones trabajando en conjunto. En este caso, en un portlet. Yo lo que voy a hacer es mostrarlo directamente desde la misma página, pero ampliada, así vemos toda la información más fácil. Obviamente los dos modelos son habilitables y usables. Y la idea justamente era lo que les decía de la combinación de la información que tengo en SuccessFactors, de a qué equipo pertenezco, quién soy, cuáles son las personas que me tienen que relacionar, si hay tickets asociados, si yo tengo que aprobar algo, si me mandaron una notificación de que tengo que actualizar algo, y por otro lado, justamente el hecho de decir, bueno, estos son todos los documentos que yo debería tener, y que tengo que en realidad hay 2 que están vencidos, y que hay 6 que yo no he subido. Es decir, que yo como empleado, como Field Marshal, adeudo subir 6 documentos. Y que obviamente desde acá puedo ir a
subir un documento, si es un documento que yo tengo que subir, como puede ser una foto mía o lo que fuera, o puedo crear un documento, si en realidad es un template que yo tengo que tomar y firmar o generar, y lo puedo hacer vía un template y subirlo automáticamente a la herramienta. Entonces, como les decía, yo puedo subir un documento, puedo decir, bueno, ok, debo este documento, lo tengo, lo voy a ir a buscar, o le voy a sacar una foto, o lo que fuera, voy a ir a buscar un documento cualquiera. Tengo que ver dónde tengo los documentos. Acá. Busco en mi carpeta, obviamente también tengo una aplicación celular, me borraron los documentos, voy a crear uno nuevo. Voy a ir a generar uno cualquiera acá. Ejemplo. Azul. Voy a subir ese documento para hacer el ejemplo. Esto lo que me va a permitir, como les decía, es poder actualizar esa información. No tiene nada del documento. Problemita. Puede fallar, dijo Tuzam. Segundo. Voy a poner algo adentro. Hola, Azuga. Entonces, nuevamente, hago el hecho de subir un documento. Buah, estoy negado hoy. ¿Qué me pide que sea un PDF? O una imagen. A ver si tengo alguna acá, si no, después busco una y se las paso. Pictures. No tengo ninguna. A ver si. Bien, no les voy a poder hacer el ejemplo, pero se entiende. Y créanme que se actualiza, digamos, esta información de cuáles son los documentos que estoy debiendo. No solo yo puedo darle esto a un empleado, digamos, para que vea cuáles son sus documentos, cuáles le faltan y demás, sino lo que puedo disparar es que cuando el empleado suba un documento, que haya alguien de HR o quien fuera que revise ese documento y lo valide, y dé entonces por aprobado ese documento. ¿Qué voy a poder generar también? La forma en la que estructuro las carpetas de documentos. Entonces, para cada tipo de empleado, por ejemplo, yo podría definir cuáles son las carpetas que tengo que tener, cuáles son las subcarpetas, dónde quiero ir guardando cada tipo de información, y que me vaya mostrando cuántos documentos hay en cada una y demás. Entonces, puedo ir ordenando los documentos de la forma en la que quiera. Ahora, también podría haber este formato de dossier, de poder ver cuáles son todos los documentos que tengo cargados y tener un preview de esos documentos para yo rápidamente saber qué documentación tengo, hay y demás. Entonces, la idea es que, por un lado, yo le pueda mostrar a la persona si debe o no documentos, que pueda actualizarlos, que pueda tener información al respecto y que pueda gestionar esos documentos. Como les decía, la idea es que la información esté disponible para la persona dentro de, obviamente, lo que es la gestión documental, pero que no se limite a la información que está. Voy a bajar este documento, así después lo uso y hago un ejemplo. Sino que la idea es que la persona pueda seguir transaccionando exactamente igual que como lo hacía en SuccessFactors, pero que la información
se replique directamente acá. Entonces, ¿cuál es un poco la idea de este concepto? Es que yo siga usando SuccessFactors como el legajo de la persona, que pueda seguir gestionando, y que en realidad si hago una acción de las estándar que tengo para la gestión de documentos, se replique, vamos a decir, en la información que tengo de mi legajo digital. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ver mi legajo, ver cuáles son los documentos que tengo, y en este caso, por ejemplo, generar un nuevo documento de permiso de trabajo. Entonces, voy a ir acá a la información del permiso de trabajo. Recuerden que esta es una estructura estándar de empleado central, que por país pueden definir qué documentos quieren subir. Yo voy a elegir uno de USA, a ver si tengo de Argentina. No, creo que en esta instancia no tengo. Sí, Argentina acá. Voy a crear un nuevo documento. Bueno, no tengo, entonces vamos a ir a los de USA. Voy a subir nada, cualquier tipo de documento. Voy a ir a poner la fecha de emisión. Estos campos son obligatorios y lo que fuera de la estructura de esos, y simplemente voy a ir a buscar un documento. Voy a ir a este que tenía generado. Y recuerden, esto hay un workflow de aprobación, es una funcionalidad estándar del modelo de Success, y entonces la idea nuevamente es que yo siga usando SuccessFactors como lo venía usando, siga haciendo las mismas cuestiones, siga subiendo los mismos documentos, pero que esto se replique entonces en mi gestor documental. Esta información obligatoria, ¿qué me está faltando? A ver si con esto... Okay, ahí me dice cuáles son los participantes del flujo de trabajo y demás. Recuerden, esta era una funcionalidad estándar del modelo. Lo voy a poder hacer en las estructuras de datos de empleado central, en las estructuras de reclutamiento, de onboarding, es decir, todo lo que a la larga yo suba como un documento asociado a la persona, lo voy a poder replicar dentro de este modelo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Es que podría embeber directamente la generación de un documento directamente desde este modelo. Entonces, yo dándole esta posibilidad a un colaborador, le voy a permitir dentro de Success que lo genere. Voy a hacer este último ejemplo y voy a entrar como un manager o como un business partner para ver otro tipo de funcionalidad. Cuestión de que veamos el modelo completo, no solo, digamos, la experiencia del empleado, sino cómo un manager, un gestor, un business partner puede ver y analizar toda esta documentación. Entonces, voy a entrar acá al dossier. Y fíjense que acá ya me aparece directamente este documento adicional que había cargado en SuccessFactors, y me aparece ahora en el dossier. Yo de acá lo puedo controlar, puedo saber agregarle fechas de caducidad, quién lo puede revisar, quién lo puede ver, quién lo tiene que actualizar. Podría haber puesto un workflow para que alguien revise y apruebe este documento y demás. Entonces voy a salir de este usuario.
y me voy a ingresar como un manager. Tengo re lenta la conexión en la oficina, está lleno de gente hoy. Y me está complicando un poco la vida. Bien. Voy a salir y cambiar de usuario. Entonces, ahora ingresé como un business partner, donde puedo ver ese documento que había subido y que tenga su workflow que tenía pautado esa estructura de datos de empleado central, pero obviamente lo que queremos ver es la parte de la gestión documental. Como ingresé ahora como un HRBP o el rol de como llamen en sus organizaciones, la idea que yo lo que voy a poder es gestionar muchos más procesos. Igual voy a tener mi vista de empleado igual, porque soy un business partner por un lado, pero también soy un empleado, entonces nuevamente a ese empleado le puedo mostrar esa misma información y demás, y lo que puedo tener como business partners es justamente ir a la herramienta de gestión documental y usarla ya no solo como empleado para manejar mis documentos, sino como manager y tener otro tipo de visualización al respecto. Entonces, por un lado voy a tener cuáles son las tareas, qué es lo que ha pasado, qué documentos se han subido, cuáles tengo que revisar, cuáles tengo que aprobar, cuáles están pendientes. Entonces voy a tener una visualización de cómo está mi equipo. Voy a poder ver tanto la información de empleados como de candidatos que hayan entrado por el portal de reclutamiento y entender qué información tengo de ellos y qué información por ahí adeudan y le tengo que solicitar. Cuáles son las actividades que se han ido haciendo, y fíjense que acá está el ejemplo azul que acabo de hacer. Cuáles son los documentos que se han creado, cuáles son los favoritos, es decir, puedo tener una visión más holística de qué es lo que está pasando con esos documentos. Vamos a buscar a Marshall. Como para ver algún otro ejemplo. Nuevamente, obviamente, yo puedo, como manager o como HRBP, ver esa misma documentación, pero sobre esta documentación voy a tener muchas más potestades, voy a entender cuál es ese documento, qué es lo que tengo definido sobre ese documento, cuáles son los datos que tengo que revisar y ver de cada uno de esos documentos, qué fecha de caducidad tienen y demás. No es mi día hoy con la demo, indudablemente. Voy a buscar a Marshall como dentro del propio SuccessFactors para que vean ese nivel de integración. Entonces, yo lo que podría querer hacer es generarle un documento. Entonces, puedo tener directamente desde la funcionalidad estándar de SuccessFactors la opción de generarle un documento a esta persona.
hoy indudablemente estoy negado. Voy nuevamente a intentar hacerlo desde acá, y si no les voy a mostrar una presentación que tengo. Ver los documentos de la persona. Y le voy a crear un documento. Entonces, básicamente lo que yo voy a definir es con qué rol lo voy a hacer. Y lo que voy a poder tener definido son los distintos templates que yo puedo tener para generar documentos, combinando información que tengo en el propio template con la información, obviamente, que viene de SuccessFactors, y de ambos mundos crear documentación. Y como les digo, esto lo puedo hacer a mano, o lo puedo disparar automáticamente cuando se aprueba una transacción en SuccessFactors a través de Intelligent Services. Entonces, por ejemplo, Intelligent Services sirve para detectar que hay un nuevo empleado. Con ese nuevo empleado yo lo que podría es generar un contrato de trabajo. Entonces vamos a hacer el ejemplo del contrato de trabajo. Entonces me adelanta cómo podría ser ese template, y yo digo que voy a crear un contrato para un empleado. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene esta generación de documentos versus lo que puedo hacer con lo que viene estándar en SuccessFactors en Document Generator? Es que básicamente Document Generator es un template fijo, estándar, que lo que puedo hacer es combinar texto plano con información que viene de SuccessFactors. Esta herramienta es más poderosa. Me permite, por un lado, ya les digo, definir qué combinaciones, digamos, de templates quiero usar para generar un documento. En este caso voy a generar un contrato de trabajo con dos adicionales. Puedo definir cuál es esa fecha en la que lo voy a tomar, y lo que me va a permitir adicionalmente es definir distintas cláusulas que yo pueda tomar, obviamente combinar la información que viene de SuccessFactors con el template, pero como ven, agregar cláusulas particulares según el tipo de contrato que sea. ¿Qué otras cosas podría hacer? Yo puedo definir directamente si este contrato lo quiero generar y subir al dossier del empleado, a la documentación del empleado, si se lo quiero enviar por mail, si quiero hacer alguna cosa adicional, o si incluso quiero enviarlo directamente vía DocuSign, vía la herramienta de firma electrónica de DocuSign. Y esto lo que va a pasar es que no solo ensobra este documento y lo envía directamente a DocuSign para que lo firme el empleado, sino que va a ir guardando las copias, que a medida que se generó el documento tengo una copia, pero si lo firma, voy a guardar también la copia firmada de ese documento. Voy a ver que ya es lo que hice, y voy a generar la última opción, digamos, para que tengamos, digamos, presente por ahí otro tipo de funcionalidades. Como les digo, en la integración estándar se integra con reclutamiento, con onboarding y con empleado central. Ahora, yo podría no tener, por ejemplo, reclutamiento, y tener candidatos que tengo dados de alta en otra herramienta que no sea la de SuccessFactors. Bueno, puedo también a esas personas generarles documentación, generarles, por ejemplo, una
oferta de trabajo. Entonces, podría también usar esta herramienta para generar y mantener información de datos de candidatos, y no solo tener el currículum y demás, sino información que puedo generar a partir de estos templates que le digo, más la información que tengo, y que eso me sirva a mí para manejar toda esta gestión adicional. Y como les decía, la posibilidad de hacer parametrizaciones especiales en esos documentos que sean parte de lo que después va a ser esa carta oferta. Nuevamente, la idea es no solo que sea un template estático, sino que pueda agregar dinamismo a esa gestión. Y tener entonces esa posibilidad de usar esta herramienta para informar y darle mucho más contexto, en este caso a un candidato, de lo que va a hacer. Obviamente podría revisar a qué mail se lo quiero enviar a la persona, cuáles son las características que tiene, desde dónde va a salir y demás. Así que, bueno, después de un poco accidentada demo, eso era lo que tenía para comentarles de esta herramienta, donde nuevamente creo que herramientas de gestión documental hay muchas y buenas en el mercado. La gran ventaja para mí que tiene OpenText es justamente que estas integraciones, este modelo de directamente dejar la cara de SuccessFactors para las transacciones, pero que me genere y me mantenga un archivo, un archivo electrónico, como decir, un legajo electrónico de la persona, asociada a la estructura de roles y permisos de SuccessFactors, tiene un valor adicional. Increíblemente ahora me voy a callar un ratito y voy a escuchar un poco de ustedes si tienen dudas, comentarios, preguntas o lo que fuera. Sí, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una consulta. ¿Estos documentos dónde quedan guardados? O sea, ¿ocupan el storage que tenemos en Success o quedan en otro lugar? Depende de cómo lo quiera gestionar. La idea para mí es que queden en los dos lados. Porque si vos vas a acceder a la estructura estándar de SuccessFactors, vas a querer ver ese documento ahí. Pero nada te impide que vos tomes esa documentación y la saques de SuccessFactors y la dejes solo en OpenText. Porque a la larga la API te permite borrar. Ok. Y vos podrías definir qué tipo de documento. Ah, buenísimo. Pero te doy un ejemplo, digamos. Si yo soy un candidato y subí mi currículum, yo puedo tener ese mismo currículum también en la estructura de datos de OpenText de ese candidato. Pero si soy un reclutador, yo por lo general voy a trabajar en SuccessFactors para ver y comparar, vamos a decir, distintos candidatos. Entonces voy a querer ver ese currículum en la propia herramienta de SuccessFactors. Entonces, si lo borro, me quedo sin esa posibilidad y el reclutador va a tener que ir a buscar el currículum a otro lado. Pero lo que sí se podría hacer es decir, bueno, ok, una vez que dejó de ser candidato y pasa a ser empleado, es que borre ese archivo de SuccessFactors. Porque en realidad no lo voy a, seguramente no lo voy a usar más, y lo que voy a acceder es esa información vía el empleado, si quiero, y si está participando en una búsqueda interna. Entonces, ahí hay que decidir cuál es el mejor caso de uso. Sí, ¿qué es lo que te pasa? Te consumen storage, digamos, de ambos productos, pero también es un tema de usabilidad, que es lo más indicado para que sea simple para el usuario que está haciendo un proceso, tener esa información a la mano. Ya te digo, a mí me parece que en la mayoría de los casos la idea es poder tenerlo duplicado a ese documento, porque depende el tipo de usuario, qué es lo que está haciendo, lo quiere ver un lado o en otro. Pero sí, obviamente OpenText me da esa gran facilidad que tengo de entrar a un solo empleado y ver los documentos ordenados, el histórico que tiene, no sé, de contratos que le fui generando o lo que fuera, que obviamente no es simple de gestionar en SuccessFactors.
Sí, clarísimo. Sí, sí, está bien. Sí, hoy falta un montón de toda esa parte en Success. Y obviamente esto tiene costo, ¿no? El tema del espacio en OpenText y demás. Sí, a ver, la suscripción viene ya con un espacio inicial de 150 gigas, y obviamente después, a medida que vas consumiendo, digamos, vas comprando storage. A la larga, el storage suele ser de lo más barato en comparación al resto de lo que salen, por un lado las suscripciones y obviamente los servicios de implementación. Ah, bien. Gracias. De nada. Traje este tema sobre todo porque en la reunión pasada, digamos, y no pudimos escuchar bien a la gente de Minsur en Perú, que tiene todo este proceso ya habilitado, desde reclutamiento, onboarding, empleado central, integrado a la solución de OpenText como gestión documental. Acá también hay un tema básicamente de volumen. Y para eso hay dos opciones dentro del propio OpenText. Hay un producto para más o menos, el corte es menos de 5.000 empleados, hay un producto más simplificado, vamos a decir, y obviamente mucho más económico, y para empresas de más o menos, más de 5.000 personas, hay un producto Enterprise que tiene un poco más de funcionalidad, pero que obviamente aplica a una gestión documental donde ya el volumen de empleados amerita tener otro tipo de funcionalidades. Pero por lo general no son proyectos baratos ni tan simples, porque hay toda una definición atrás, sobre todo de qué se quiere hacer con los documentos. No es solo, ya te digo, el ordenarlos en un directorio, es qué caducidad tienen, qué pasa cuando un empleado se va, cuánto tiempo lo tengo que mantener, quiénes lo pueden ver en cada momento de ese empleado, lo pueden ver los jefes, y depende de cada tipo de documento, digamos. Yo voy a definir que, no sé, los documentos de medicina laboral solo los pueda ver el empleado y el médico, y no necesariamente lo va a ver su manager o la gente de recursos humanos, pues no debería tener acceso a eso, y que si el empleado, por ejemplo, deja de ser empleado, esos documentos se tengan, invento, no tengo la ley en la cabeza, pero se tengan que borrar porque ya no puedo guardar ese tipo de información de un ex empleado. O el caso que les dije es, hay un montón de documentación que legales no debería haber de un empleado, salvo que el empleado haya sido despedido y esté en juicio. Y entonces hay toda una definición por detrás que tengo que hacer, que obviamente lleva definiciones, servicios de consultoría y demás. Claro, todas esas definiciones me imagino que se van configurando tipo reglas donde uno Sí. pone las decisiones. Pero, claro, por lo general, cuando uno no tiene un gestor documental, eso más o menos está escrito, o no hay un control laxo sobre eso, y cuando vos realmente te ordenás con un gestor documental, todo eso a la larga tenés que definir una política. Claro. Sí, y en cuanto al dinamismo que comentaste, por ejemplo, en las cartas ofertas, vos tenés el template, pero es un template que tiene determinada estructura, y si yo, obviamente las cartas ofertas son distintas según el nivel de la persona, por ejemplo. Entonces, según el nivel o el job code de esa persona, tengo que tener un template para cada uno, o con un solo template se va ajustando en el momento según, no sé, los beneficios que tenga ese candidato para ese puesto. Bien. La verdad que se pueden hacer las dos cosas. El tema es, sobre todo, el mantenimiento de eso. Definirlo la primera vez es el mismo esfuerzo en cualquiera de los modelos. Vamos a hacer lo simple, digamos, vos podés tener dos modelos distintos y te va a llevar el mismo tiempo, vamos a decir, que generar un solo modelo con condicionales para que aparezcan o no aparezcan ciertas condiciones según
quién es la persona que está aplicando o a quién vos le estás mandando la oferta. Pero eso en el tiempo, cuando vos decís, bueno, ya no tengo 2, tengo 5, y se empieza a complicar la definición, es más difícil, a mi modo de ver las cosas, mantener un único documento que tener más de un documento, porque tenés como más independencia y control. Lo que no impide que dentro de cada uno de esos tipos de documentos tengas ciertos condicionales, tengas ciertas cosas que aparezcan o no, de acuerdo a reglas que vos hayas definido, y lo otro que te permite hacer es que cuando vos estás generando el documento, dejes espacios para que, en este caso sería un reclutador, agregue información adicional, que no estaba en el template. Bien. Y como les contaba, esa generación de documentos que yo mostré, que lo hice totalmente manual, la puedo automatizar. Entonces no es que tengo que hacerlo a mano todas las veces. Yo puedo hacer que una transacción de, en este caso, SuccessFactors, por cómo está la integración, pero podría ser de cualquier lado, pues recuerden que esto trabaja vía APIs, es que me dispare esa generación del documento, envío y lo que fuera que yo tenga que hacer con ese documento. Tengan, no sé, imagínense el caso de una transferencia de una persona. Yo, un empleado central, agarro y digo, transfiero a esta persona de esta ubicación a esta otra ubicación, o lo transfiero de una posición a otra posición, pero esas dos posiciones tienen ubicaciones diferentes. En el estándar de SuccessFactors, vos lo que haces es definir el workflow de aprobación de ese cambio de posición, y que cuando finalmente eso, el último probador apruebe, queda como en firme, vamos a decir, ese cambio de posición. Ahora, lo que yo puedo atar a eso justamente es decir, bueno, si hay un cambio de ubicación, adicionalmente lo que quiero es que se genere una carta que diga que esa persona trabajaba en una ubicación anterior, que va a ir a una nueva ubicación y que acepta entonces ese cambio de posición que implica un traslado. Y que, si quiero tenerlo firmado, lo firmo, o ya sea por una firma electrónica simple dentro del propio OpenText, o uso DocuSign si quiero algo más avanzado. Pero lo que les quiero decir con esto es que una transacción de Success me puede disparar otro tipo de documentación adicional, porque yo quiero estar cubierto, en este caso, por ejemplo, de que la persona después me diga, no, me considero despedida o tengo algún tema porque me trasladaron de una ubicación a otra, esa ubicación queda más de X kilómetros de mi casa, entonces me complica porque antes tardaba media hora en llegar y ahora tarda 1 hora y media, o lo que fuera de los casos que les suelen suceder. Entonces, lo que puedo atar justamente es que una transacción que se dé, en nuestro caso, en el modelo de SuccessFactors, dispare la generación automática de ese documento y el flujo de seguimiento y control de ese documento. De si el empleado lo subió, si le volvió a mandar, o sea, darle otra entidad a ciertas transacciones, que solo son un workflow de aprobación en SuccessFactors, y que cuando agrego OpenText los puedo terminar, que eso genere un documento de soporte y de respaldo de esa transacción. Ok, y cuando son candidatos, ¿cómo acceden? ¿Qué se les envía, una URL o tienen algún Se espacio? les envía una URL y tienen ese usuario, como te pasa con el modelo de onboarding. Digamos. Claro, un temporal, digamos, Sí. un especial. Bien, gracias. De nada. Manuel, buen día. Buenas. Mira, te quería consultar ahí respecto al tema de OpenText y SuccessFactors. Digamos, tengo configuraciones desde el lado de SuccessFactors, ya necesito horas de consultoría de SuccessFactors y necesito también del lado de OpenText, digamos, de ambos lados, digamos, en el caso que, por ejemplo, la configuración de los documentos, de los tipos de documentos, se tendría que tener de esos dos tipos de, digamos, de perfiles para implementar algo que nos mostraste. En realidad es mucho más del lado de servicios del lado de OpenText que de SuccessFactors, porque la idea justamente es que vos, lo que ya tengas definido en SuccessFactors, te sirva como input dentro de OpenText.
a ver, esto que les mostré de cargar un documento, cargar un DNI, cargar un currículum cuando soy candidato y demás, son casos de uso que ya están preparados dentro de OpenText, de la integración entre OpenText y SuccessFactors. Entonces, a la larga, es mucho menos lo que tenés que hacer desde el lado de SuccessFactors y mucho más desde el lado de OpenText, porque en el lado de OpenText vas a definir, bueno, esos documentos que vienen de SuccessFactors, ¿dónde los voy a almacenar en esa estructura de carpetas que vimos? ¿Qué características le querés dar a cada documento? ¿Quiénes pueden ver esos documentos? ¿Qué workflow disparan documentos nuevos si alguien los tiene que revisar? O sea, te diría que es 98% desde el lado de los servicios particulares de OpenText que desde el lado de que tengas que hacer muchas cosas desde SuccessFactors. Bien, perfecto, Manuel. Bien. Dale. Bien, estamos llegando a nuestro horario comprometido. Nos queda una reunión, si mal no saqué las cuentas, antes de fin de año. Seguramente el tema que tratemos sea las cosas nuevas que salieron en este release, que aparecen en preview en unos días y que para fines de noviembre se pueden poner en producción. Y dado que se han flexibilizado algunas condiciones sanitarias de las empresas y sobre todo de la ciudad y demás, vamos a tratar de hacer la próxima reunión presencial, por lo menos para los que se quieran arrimar y tener un poco más de contacto humano personal y no tanta videoconferencia. Después les pasamos la información de cuándo va a ser la reunión, dónde y demás. Y como siempre yo voy a subir la documentación y el video al grupo de Argentina y lo voy a compartir con los grupos de Chile y Perú para que también lo tengan en sus portales. De mi parte, agradecerle a Joel el trabajo que ha venido realizando con el tema de Docs y la integración con SuccessFactors. Es algo que venimos haciendo ya hace unos meses, y lo que queríamos mostrar hoy era justamente ese punta a punta. No solo contarles que hay un servicio que puede leer esos documentos, sino que realmente podemos hacer el ida y vuelta entre SuccessFactors, la gestión de reconocimiento de información y devolver y actualizar información a Success, y obviamente a todos ustedes por el tiempo, la dedicación y las preguntas. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Manu. Chao.